Vamos a comenzar con esta revisión, con estadísticas no tan precisas como decía la doctora Romina, que es el objetivo que les quiero mostrar. Estas son mis filiaciones pasadas, el Hospital Barros Luco, la Corporación SIDA Chile y actuales, la Universidad de Santiago, en la Clínica Santa María y las organizaciones latinoamericanas, y no tengo conflictos de interés. Quiero decirles las fuentes a las que me voy a referir, los tres últimos libros, 2022, 23 y 24 de ONUCIDA, que dan el panorama global. Los UNAIDS Data, que son los libros con la última estadística, y que salvo que Ernesto me refute después y me diga que ya salió el del 2024 esta semana, cosa que no había ocurrido la semana pasada, voy a tener que recurrir al AIDS Info, o sea, la información que está en línea, porque no está el libro actualizado para dar las estadísticas de países. Lo último que encontré de Pajo de Latinoamérica es de octubre del año pasado, y voy a darles al final, en las brechas, algunas perlas de tres congresos muy importantes en VIH este año del AIDS, del Research for Prevention de Lima, que fue muy, muy interesante, y de Glasgow. Y por cierto, datos del taller. Entonces, son los tres puntos que quiero tocar con ustedes, y vamos a partir de inmediato con cuán lejos estamos de las metas 2020 y 2030, según lo que reporta Naciones Unidas. Ustedes saben que en 2011 salió esta declaración política de mejorar el acceso a las terapias, y 3 años después se desarrolló o se lanzó la iniciativa del 90-90-90 como metas para el 2020. Como bien saben, era poner 90% diagnosticado, 90% en tratamiento, 90% suprimido, o sea, un 73% final, con lo cual el número de nuevas infecciones iba a disminuir. Se me perdió el puntero a 500.000, ustedes lo ven ahí, y eso evidentemente falló en el año 2020, con lo cual las metas se subieron para el año 2030 a 95, 95, 95, y la meta es aún más ambiciosa, de reducir a 370.000 las nuevas infecciones y a 250.000 las muertes. Entonces, vamos a ver cómo está. Estos son los últimos datos que reporta ONUCIDA y que comparan el 2015 con el 2023. El mundo estaría en un 86, 77, 71, por lo tanto, a 2 puntos de lograr el 90-90-90, cosa que, mirando lo que ha sido la tendencia en los reportes de ONUCIDA, no tengo duda que en el próximo reporte del año 2024 o en el siguiente del 2025 se van a dar por cumplidas las metas 90-90-90. Y la verdad es que en términos concretos eso significa un gran avance en acceso a terapia, en supresión virológica y en reducción de la carga viral comunitaria, por cuanto se pasó de un 39% final el 2015 a un 71% final el 2023, cosa que es verdaderamente muy significativa. ¿Cómo está Latinoamérica? Está bastante por debajo de ese 71% final. En los datos del 2022 estábamos en un 66%, y en los datos de 2023 estamos en un 67%, por lo tanto, final, pero con un 89% estimado en el primer 90. Por lo tanto, estamos por debajo del nivel mundial. ¿Y qué está pasando con Argentina y Chile? Estos son datos en línea. Argentina por primera vez tiene reportado los primeros dos 90, porque hasta antes tenía reportado un solo 90, y para Argentina, ONUCIDA dice que 140.000 personas viven con VIH, 130.000 están diagnosticados y 110.000 están en tratamiento, lo que le da un 93-78, y probablemente si el 90% está suprimido estaría cerca del 70% en los 390. Y para Chile da que hay 91.000 personas viviendo con VIH, 89.000 diagnosticadas y 64.000 en terapia, con 60.000 suprimidas, lo que nos da 25.000, 27.000 personas que no están en terapia de las 91.000, y nos da un final de 66%, o sea, igual al de Latinoamérica, pero con un increíble 97% de personas diagnosticadas. Veamos cómo está la epidemia en Latinoamérica.
Y a nivel mundial, partiendo a nivel mundial, esto es lo que ha pasado con las muertes entre 1990 y 2023. Así venían bajando las muertes por SIDA hasta que en esos años donde el ángulo del cuadrado toca la línea es cuando se lanzaron estas iniciativas de acceso y del 90-90-90. Y vean ustedes cómo siguió la línea después en que la línea de muertes no siguió la misma tendencia que llevaba, sino que tendió a aplanarse, alejándose de la meta 2025, 2020 en realidad, de 500.000 muertes anuales. Y si ustedes se fijan en los dos últimos años, el número estimado de muertes por SIDA se ha mantenido estacionario en 630.000 muertes. Si vamos a Latinoamérica, Latinoamérica contribuiría con 30.000 de esas 630.000 muertes a nivel mundial. Y en términos de la evolución de las muertes por SIDA, ustedes ven que a nivel global se han reducido en un 51% en los últimos 13 años y en Latinoamérica solo se han reducido en un 28%, o sea, la reducción ha sido inferior a lo que se ha visto a nivel global. Esto sin duda tiene que ver con la presentación tardía a cuidados y como ese es el tema que va a tocar mi amigo Juan Luis Mosqueda, solo mostrarle y reconocer a la doctora Greco este póster que presentó en nombre de todo el taller latinoamericano en el HIV de Glasgow y recientemente y que muestra cómo la presentación tardía y la presentación con enfermedad avanzada siguen siendo un problema muy serio en la región. ¿Qué ha pasado con las nuevas infecciones a nivel global? A nivel global, esta era la tendencia hasta que surgieron estas dos iniciativas. Y si ustedes se fijan, la tendencia de las nuevas infecciones después de las iniciativas de exceso sigue prácticamente una línea recta respecto de la tendencia de las nuevas infecciones previo a las iniciativas y se aleja muchísimo de la meta de 500.000 nuevas infecciones y ahora de 370.000 nuevas infecciones para el año 2030 y en los dos últimos años nuevamente lo mismo, 1,3 millones de nuevas infecciones. Y Latinoamérica contribuye con 120.000 de este 1,3 millones de nuevas infecciones en el último año reportado. ¿Qué ha pasado haciendo la misma comparación? A nivel mundial, las nuevas infecciones han bajado en un 39%. En Latinoamérica, entre comillas, han subido en un 9%. Y le voy a decir por qué entre comillas, porque estos datos son recalculados por ONUCIDA. Yo traje aquí, me metí en los libros de ONUCIDA y este era el reporte del 2011 y el número de nuevas infecciones que daba para Latinoamérica era de 100.000. Y lo mismo decía la PAJO hace 2 años atrás, que en el año 2010 había habido 100.000 infecciones. Y de 100.000 a 120.000 no es un 9%, es un 20%. Lo que pasa es que recalcularon o reestimaron y al año 2010 pusieron 110.000 y eso da un 9%. Pero yo creo que en mente tenemos que tener, por muchos años se mantuvo el número estable en 100.000, que en Latinoamérica han aumentado en un 20%. Y para que vean ejemplos de reestimaciones, y perdonen que cite el caso de Chile, pero esto es extremo en términos de reestimaciones, el año pasado nos ponía el basal del 2010 en 3.000 y el resultado de la estimación de nuevas infecciones el 2022 en 4.800, lo que nos daba un aumento, como ven ustedes ahí, de un 59% y nos ponía dentro de los países con más aumento en el número de nuevas infecciones en ese momento, los últimos 12 años. ¿Y qué pasó este año? Como los Waze y las aplicaciones que uno usa para dirigirse a algún lugar, recalculando, hicieron un recálculo y subieron las de 2010 a 3.400, más o menos, y estimaron las del 2023 en 3.400, con lo cual bajamos violentamente de un 59% de aumento en 12 años a un 1% de aumento en 13 años. Esas son reestimaciones y ustedes lo pueden ver en la línea que está ahí abajo, en que hubo un aumento y dice que ahora bajó y estamos igual como estábamos el año 2010.
Algunos datos que ustedes conocen, pero quiero insistir, ustedes saben que en Latinoamérica, no así en el Caribe, la epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres. A nivel latinoamericano constituyen un 48% de los casos, pero en algunos países como los nuestros, bastante más del 48%. Y lo que les quiero insistir es que en esta descripción que hace ONUCIDA, se refiere, como dice aquí, a hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres. Y eso es muy importante para las consideraciones que vamos a hacer a continuación. Y este es el otro grupo que nos preocupa fuertemente como población clave, antes no reconocida como tal, que son los jóvenes en Latinoamérica y que dan cuenta de los muy jóvenes, entre 15 y 24 años, de un 24% de las nuevas infecciones, especialmente los hombres jóvenes más que las mujeres jóvenes. Y este es el foco que quiero dar. La epidemia es concentrada en hombres que tienen sexo con hombres y se ha ido concentrando en hombres muy jóvenes en la región. Y estos son datos nuestros, algunos de estos los vamos a ver el sábado, quedan cordialmente invitados, como el grupo etario 15 a 29 años, no ya 15 a 24 años, ha ido subiendo en términos de cuánto representa de las nuevas infecciones anuales a bastante más de un 40%, y en los últimos años eso bajó, pero se mantiene en un 40%, como lo ven ustedes acá. 4 de cada 10 nuevas infecciones ocurren en una persona menor de 30 años. Y esto no es nuevo, y me alegro y me hace un honor el doctor Arduino con venir a esta presentación. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, esto está recientemente reportado en el New England, la invisibilidad de la crisis hispánica. Vean cómo el número de nuevas infecciones global en Estados Unidos ha bajado un 19%. En los latinos, la segunda curva ha subido en estos últimos 12 años en un 12%. Y estos datos sí los creo, provienen desde el CDC. En los latinos, hombres latinos que tienen sexo con hombres, ese aumento ha sido de un 24%. Pero aquí viene lo dramático. En los jóvenes latinos que tienen sexo con hombres, entre 25 a 34 años, esto ha aumentado en un 95%. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es lo que se está viendo en los latinos que viven en Estados Unidos también, que la epidemia está increciendo, no voy a ocupar palabras fuera de control o desbordadas como usa el doctor Afani cuando habla con la prensa, porque después recibe llamados de la ministra, pero sí está increciendo fuertemente en los hombres jóvenes que tienen sexo con hombres, y esto es una realidad, yo diría que de las Américas más que de Latinoamérica. Vamos a ir al tercer punto, me quedan 7 minutos, que son las brechas y los desafíos pendientes. Y aquí quiero volver sobre lo que les dije antes. Una de los tremendos desafíos es que no observamos a nivel mundial, y mucho menos a nivel latinoamericano, en que el aumento, como les decía, ha sido realmente de un 20%, no observamos una reducción en las nuevas infecciones. Ustedes ven las dos iniciativas, como ya se los mostré, que significaron efectivamente que entre el 2010, cuando se promovió esta declaración, se sacó esta declaración política que promovía el acceso ampliado a terapia, pasamos hasta el 2023 de menos de 10 millones de personas en terapia a nivel mundial, ustedes lo están viendo ahí, a más de 30 millones en la actualidad. Más que se triplicó la cantidad de personas en terapia antirretroviral, lo que implica una reducción muy importante de la carga viral comunitaria, porque esas personas están suprimidas. Sin embargo, la curva de nuevas infecciones no disminuyó y ya han pasado eh, 13 años. ¿M? Y estamos en un 71%. Entonces uno dice, está bien, había 2 millones de infecciones cuando estábamos en un 39% final, pero ahora pasamos a un 71% final, y en vez de disminuir a 500.000 infecciones, como se nos dijo el 2014, resulta que hemos disminuido a 1.300.000 infecciones. Entonces, algo pasó con el 90-90-90 y ya es tiempo de juzgarlo. Claramente, como dice ese dicho tan común, Houston, tenemos un problema. No funcionó el test and treat. Si poníamos al 73% de la población viviendo con VIH indetectable, íbamos a reducir a 500.000 las nuevas infecciones.
Entonces, faltan datos, falta conocimiento o hay que repensar toda esta estrategia. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Claramente, me perdonan si alguien se ofende, ¿por qué el éxito del acceso a terapia no tuvo impacto en las nuevas infecciones 8 años después, 9 años después del lanzamiento del 90-90-90? Entonces, hay un personaje popular en Chile que es Condorito, que siempre decía, exijo una explicación. A esta altura necesitaríamos una explicación. Y esa explicación no la tenemos. Estamos logrando el 90-90-90, eso nos dice, estamos en un 71% y no bajan las nuevas infecciones. Entonces, como no hay una explicación, yo traté de hacer algunas hipótesis. Entonces, una hipótesis es que, bueno, indetectable no significaba intransmisible, pues entonces los pusimos en tratamiento, pero transmiten igual. No, parece que eso no es así. Salió hace el año pasado esta revisión sistemática sobre la transmisión con niveles bajos de viremia, porque ustedes saben que ONUCIDA dice que bajo 1000 es indetectable, y esto ha sido muy citado por la misma ONUCIDA, y dice que en 244 estudios, 25 países, más de 7000 parejas serodiscordantes, en aquellos que tenían menos de 200 copias hubo cero transmisión. Por lo tanto, menos de 200 sí es intransmisible. Y en los que tenían entre 200 y 1000 hubo 2 casos de transmisión. Pero en ambos casos no se pudo concluir que realmente la transmisión hubiera sido el caso índice por razones que están mencionadas ahí, por el tiempo transcurrido desde la última medición de la carga viral. Entonces no se podía certificar que efectivamente estaba con menos de 1000 copias al momento de la transmisión. Entonces, la hipótesis de que U no es igual U queda descartada con esta evidencia que dice puede haber 2 transmisiones en miles de casos. Eso confirma la hipótesis, o sea, no se transmite. Por lo tanto, sí era cierto que indetectable era transmisible. Entonces, busquemos otras hipótesis que nos expliquen por qué el test and treat, perdón, no funcionó. Y yo voy a explorar 2 hipótesis más. Uno es que no estamos logrando el 90-90-90, o sea, este 71% final que nos dicen no es así. Y para esto les traigo el último reporte a nivel latinoamericano de el awareness, el nivel de conocimiento de su estatus VIH de la población clave en Latinoamérica, que son los hombres que tienen sexo con hombres. Y aquí en algunos países, pero especialmente de Centroamérica, también Perú, no sé, ahí le vamos a preguntar al doctor Bonifacio, después a la doctora González, el 100% de los hombres que tienen sexo con hombres conoce su estatus serológico. En Chile, fíjense que solo el 7,1% conoce su estatus serológico. ¿Y esto de dónde surge? De la encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, una encuesta masiva que se hace a muchísima gente, y salió que entre los hombres que tienen sexo con hombres, solo el 7,1% sabía si tenía o no VIH. Y eso, ustedes comprenderán que está muy lejos del 97% que nos están diciendo para el primer 90 en Chile. Entonces aquí claramente hay una discordancia. La prevalencia en esta población clave, esta es la tercera hipótesis. Una es que no estemos llegando al 90-90-90 y la otra es que este cálculo de que hay 39,9 millones de personas viviendo con VIH en el mundo no sea real y haya más de 39,9 millones de personas. Y esto explique que haya más carga viral comunitaria que la que se cree tener para este 71% con 39,9 millones de personas. ¿Qué pasa en Latinoamérica con la prevalencia del VIH entre los hombres que tienen sexo con hombres? En ambos extremos hay países de Centroamérica y del Caribe, pero en Sudamérica las tasas de prevalencia van entre el 10 y el 25% de la población. Por eso es una epidemia concentrada, porque en la población general estamos en tasas muy inferiores al 1%. Entonces, ¿cómo se hace la estimación de la gente viviendo con VIH? Viendo cuál es el tamaño poblacional. Y estas son las estimaciones de ONUCIDA respecto del tamaño poblacional de hombres que tienen sexo con hombres para Chile. Dice que hay, ustedes lo ven ahí, yo se los puse más en grande, que en Chile 122.600 hombres tienen sexo con hombres. En Chile somos aproximadamente 20 millones de personas, por lo tanto, más o menos 10 millones de hombres. Eso da un 1,2%. O sea, para hacer la estimación de prevalencia, ellos están considerando que la población de hombres que tienen sexo con hombres
es de un 1,2% de los hombres. Ustedes me dirán, pero a mí no me interesa Chile, a mí me interesa Argentina. Sí, a mí también. Ahí está Argentina. Para Argentina, dice, y esto es de ahora, datos 2023, que la población de hombres que tiene sexo con hombres en Argentina alcanza 205.600 hombres. Yo me puse a buscar y me salió que Argentina tiene 46 millones de habitantes, por lo tanto hay 23 millones de hombres, más o menos. 205.000 significa menos del 1%. Entonces, yo les quiero preguntar, a ver, levanten la mano quienes creen que menos del 1 o el 1% de los hombres tiene sexo con hombres. Pero ni una mano levantada, debe ser la luz. ¿Creen que es menos que el 1% o creen que es más del 1%? Más del 1%. Entonces aquí claramente ya la estimación se nos cae. Y eso es, además, eh, algunos datos. La misma encuesta nacional de salud, hecha en distintos grupos etarios en Chile, en la primera columna hombres, después mujer, y por grupo etario, 18-29, 30-39, 40-49, que es lo que nos interesa, muestra 10%, 5%, 3%. O sea, muy lejos del 1%. Y fíjense, y bueno, y la pirámide poblacional todavía no está tan envejecida, por lo tanto, ese grupo que cae hasta como por aquí más o menos, representa un número muy importante de la población general. Y esto salió ahora, octubre, hace menos de un mes, en el JAMA, que fue una investigación epidemiológica sobre sexualidad y género y diversidad sexual entre adolescentes en Australia, bastante reciente. No ven nada, y obviamente yo tampoco, así que se los puse en grande. Y entre los niños o adolescentes, si ustedes prefieren, hombres, heterosexuales se declaró el 77,9% y que tenían relaciones sexuales solo con mujeres el 77,3%. O sea, ni siquiera estamos hablando del 3, 5 o 10%, estamos hablando de más de un 20% de jóvenes que tienen sexo con hombres. Y entre las mujeres, niñas, 68,8% se declaró heterosexual y solo el 62,8% había tenido relaciones solo con hombres, por lo tanto incluso menos, y cerca de un 40% había tenido al menos relaciones sexuales con el mismo sexo. Y esto, y siempre destaco a la doctora Bastía, al doctor Ferrera, al doctor Afani, porque ellos ahí promueven el testeo, el autotesteo, la PrEP entre jóvenes. Y después les hacen una encuesta y publican los resultados y me invitan a participar y se lo agradezco mucho. El 83% menores de 30 años. Eso es muy relevante. Y entre los hombres jóvenes se les preguntó si alguna vez habían tenido sexo con hombres y respondió que sí el 34%. Entonces, si estamos estimando la población de hombres que tiene sexo con hombres, estoy hablando de onucida, en menos del 1%, y resulta que toda la evidencia dice que entre el 20 y el 25% al menos de los hombres, sobre todo los más jóvenes, tienen sexo con hombres, claramente vamos a estar subestimando el número de personas que vive con VIH, considerando que es una población que tiene una prevalencia mayor, como les mostré. Y algunos desafíos finales, que voy a ir muy rápido, la PrEP. Estamos llegando, el 22, considerando el Caribe, estábamos llegando a las 100.000. La verdad es que la meta de la PrEP es que haya 10 personas en PrEP al menos por cada nuevo caso. Para 120.000 nuevas infecciones tendríamos que tener 1.200.000 personas en PrEP en Latinoamérica y estamos en un 10% recién de esa meta. ¿Para qué decir de las nuevas PrEP, las PrEP inyectables, especialmente mujeres, en que tanto en el 084 como en el Purpose One demostraron una altísima eficacia, cero infecciones en mujeres en el Purpose One y en el Purpose 2 que se presentó ahora en Glasgow y también en el Research for Prevention, una eficacia muy superior incluso a la de la PrEP oral. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? Estamos, yo diría que en pañales, si no menos. ¿Para qué decir de la Doxipep? Ahora en Glasgow se presentó el Pridox, hecho en España, en Málaga, en que ratificó que a nivel poblacional se reducen un 90% las infecciones por clamidia y por sífilis y en un 50% las infecciones por gonorrea.
Incluso ya estamos con la DoxyPrep, estudios en Japón y en Canadá, en trabajadoras sexuales con PrEP con doxiciclina, con los mismos o incluso mejores resultados en términos de prevención. Y no hay políticas en términos de prevención de las ITS en Latinoamérica. Y finalmente, en términos de brecha, y con esto quiero dejarle la palabra después del doctor Mosqueda, al doctor Martínez, estamos peligrosamente evolucionando hacia uniformar la terapia antirretroviral en Latinoamérica, y esta frase que en algún momento era considerada casi una ofensa, decir que one size fit all, parece ser ahora la realidad, y Latinoamérica está, con la excepción de Colombia, que nos va a explicar Ernesto ahí, está evolucionando hacia el genérico de dolutegravir como, casi diría yo, única línea de terapia en la región. Y también hay datos muy interesantes sobre esto que vamos a ver el, el sábado en el taller, viendo lo que está pasando con México, por ejemplo, y Victegravir. Y este es la última brecha. Está la iniciativa de las Naciones Unidas de que el liderazgo en la lucha contra el VIH lo tomen las comunidades. Y por lo menos en nuestro país, yo sé que en México hay comunidades muy potentes, sé que en Argentina también, pero hay muchos países en los cuales las comunidades no tienen la capacidad para liderar la respuesta al VIH. Y la verdad es que si la respuesta aún es insuficiente, traspasar todo esto a comunidades que no están preparadas también es una brecha que al menos hay que analizar. Muchas gracias.